con la expresión de la tarde. Llama al 809-683-8790, 809-683-8791. Y desde el interior sin cargos, 1-809-200-7777. Son las 3:22 minutos, continuamos aquí en su programa La Expresión de la Tarde. Yo tengo dos temitas que quiero compartir con ustedes. El primero está relacionado. Tú debías venir un viernes a contar esa experiencia. ¿Cuál? La de la victoria. Miren, señores, he visto hoy con profusión en algunos medios de comunicación o en todo lo que he abierto un clamor de Faride que va a demandar, va a defenderse por ante los tribunales por todas las cosas que en torno a su moral, su ética, de ella y de su familia se ha dicho. Y yo de manera particular creo que hace bien Faride en defenderse. Tiene todo el legítimo derecho de defenderse. En la vida periodística que yo llevo, no he visto una persona que haya sido tan vilipendiada, tan maltratada, tan duramente maltratada como Faride Raful. Yo puedo entender que se cuestione su gestión. Puede decirle de la gestión lo que se quiera. Usted puede atacar su gestión y decir que no lo ha hecho bien, que ha sido troglodita, que cualquier cosa usted puede decir. Pero yo creo que Faride ha intentado, al menos eso es lo que pienso, hacer las cosas de manera correcta. Yo creo, que esas decisiones de Faride están inducidas porque ella quiere hacer las cosas bien. Y hacer las cosas bien en un país como el nuestro es total y absolutamente difícil. Sumamente difícil. Aquí se aplaude lo malo en vez de lo que es correcto. Y yo creo que ella ha actuado de manera responsable. En ocasiones ha habido evidentes excesos en la aplicación de la ley y en otras ocasiones ha habido arbitrariedades de los ejecutores del mandato legal. Sin embargo, fíjense que los ataques a Faride desbordan su gestión e invaden el ámbito moral y personal. Durante 2 semanas yo he visto decir de Faride y otras personas cualquier cosa que se le ocurre a cualquiera y aquí no pasa absolutamente nada. Entonces, ante esa dura realidad, una mujer que tiene formación, que tiene familia, que tiene padre, que tiene madre, que tiene hijos, tiene el derecho a defenderse. Para mí ha sido la funcionaria más comprometida que tiene este gobierno con hacer lo correcto. Pienso yo, en un país en donde lo que se venera es lo incorrecto. Pero fíjense que esos ataques no tienen que ver con corrupción ni con robo. Que yo dijera, bueno, un asunto de corrupción y ella tendrá que demostrarlo. Y por ahí hay que atacarlo. Pero no, son asuntos personales. Son asuntos muy personales que tienen que ver con sus preferencias sexuales que yo no creo que Faride sea pata. No lo creo. No creo que sea, ¿cómo que se le llama a las mujeres? Lesbiana o pata. No lo creo. Y no he visto en la vida pública de Faride ningún comportamiento inadecuado en los 30 años que tengo conociéndola. Pero yo digo que ella tiene derecho a defenderse y qué bueno que ha escogido la vía correcta, que es por ante los tribunales. Y me alegra mucho más que haya dicho que no valen las excusas, sino que llegará hasta las consecuencias que tenga que llegar. Y es así como se dirimen en una sociedad democrática los problemas. Ahora ella tiene que entender que cuando se es un funcionario público, parte de tu vida entra en conflicto y entra en el espejo público también. ¿Por qué? Porque eres un funcionario público. Si tú vas a un lugar, un restaurante, probablemente, como eres ministra, mucha gente quiere saber cómo paga la ministra, con qué tarjeta paga la ministra.
los cuartos son de su propio bolsillo o son del erario. Todas esas cosas no están mal, eso está bien. Ahora, de ahí a hacer imputaciones a mansalva, como las que se le han hecho a Farideh Raful, yo creo que nos estamos un poco volviendo locos. Y qué bueno que Farideh ha decidido ir por ante los tribunales a defender su honestidad, a defender su integridad y a defender lo que ella cree. Yo vi la declaración de Farideh y hizo un vínculo a que se está utilizando inteligencia artificial en la campaña que hay en su contra, que ya es más que notoria, como tú muy bien destacas. A ese tema, y me quedé pensándolo, ¿verdad? Es a través de inteligencia artificial, es en el país, es fuera del país que lo están haciendo, sea donde sea, la autoridad tiene que buscar un mecanismo para comenzar a ponerle control a la utilización de ese recurso tecnológico en campañas como la que han estado proyectando con Farideh. Y me llamó la atención que después de ella anunciar que pondrá a disposición de sus abogados el caso para que actúen, vi a una importante comunicadora de la Nación llorar y plantear una solicitud de perdón a Farideh y a Milagros. No, de hecho, las disculpas fueron previas al comunicado oficial de Farideh. Yo lo vi después. Las disculpas esta tarde lo acabo previas. de ver. Si hacemos referencia a Claudia Pérez, sí, la Tora, porque en sus declaraciones la respuesta directa de Farideh es a unas imputaciones, a unos señalamientos que salen. Claudia le responde cuando quien tiene que responder es su hija. Porque ella no está en la disposición de retractarse. La hija. No. Yo veía como ella comentaba en un medio de comunicación. Las imputaciones, aun cuando la madre salga, son personales. Exacto. Sobre todo porque se trata de una persona mayor de edad. Pero yo no me refiero a las imputaciones de Claudia, yo me refiero a muchísimas otras imputaciones. Claro, yo vi... Ella ha sido vejada, maltratada, entiendo yo. Sí. Tiene un par de semanas. De manera... Sí, pero en el caso que ella está accionando o que va a accionar... Es puntualmente por la hija de... Por el caso no, ella no ha de la dicho. Torita. Ella Claro, sí, es por el hijo. Porque es por el caso de la hija de la Torita. Se dijo que había un video. No, y hay un video incluso manipulado. Sí, pero ella no se refiere a eso. Eso tú no, lo intuyes. no. Tú como buen periodista lo estás intuyendo. Si tú lees lo que ella dijo, no se refiere a nadie y se refiere a todo el mundo. Y habla de inteligencia artificial, tú pudieras pensar que se trata de Hochi, Sí, que está detrás de eso, pero ella dice que ha algo. salido con un proyecto de inteligencia artificial, pero además se le han dicho muchas cosas que no tienen que ver con eso, Sí, con lo que dijo ella la dice Tora algo o la hija puntual, de la Adolfo. Tora. Ella dice algo puntual. Por eso yo digo que se refiere a eso. Ella dice Con su que moral. va a actuar contra todo el que haya difundido ese material. Exacto. Está ahí en el discurso. Pero es que el de elige a la O el Tora video. no es con inteligencia artificial. Eso lo hizo ella de manera directa. Sí, claro, Ahí no hay claro. inteligencia Entonces artificial. hay dos elementos en juego. Ella está por el eso que que- se produce con inteligencia artificial Pero y este caso es en lo que te particular. estoy diciendo, que ella no hace alusión directamente a O ella. quizás han aludido de que eso no es una producción de la hija de la Tora, sino que ha sido No, porque utilizado como incluso la inteligencia misma Tora ha artificial. admitido que fue una invención. Sí, claro. ¿Entiendes? Que ha Yo- sido un error. Además Qué de vaina. compartir total y absolutamente tu criterio, Adolfo, entiendo que en este caso Farideh está uniendo dos cosas que están muy distantes. Primero, los señalamientos a sus intereses personales por parte de la que popularmente se conoce como la Torita, la hija de la Tora, y en adición a eso, a lo que conocemos popularmente como los memes, que han hecho memes utilizando inteligencia Exacto, artificial, ahí sí. y la figura de Farideh, que desde mi punto de vista y han no le hecho- hacen tanto daño. Ahora yo... No, pero hay unos con voz, que se oye la Sí, voz de sí, es Farideh, cierto, es cierto. Raful, con Usando inteligencia artificial, inteligencia que Sí, no es sí. la Tora ni la hija de la No, Tora. no, que no tiene nada que ver con eso. Entonces, ella está aprovechando esta circunstancia Yo he visto muchísimo del eso caso hasta de el presidente, Ingrid Sí. Jorge. el gobernador del Banco Central. Perdón. Sí, claro. Ella está aprovechando esta circunstancia del caso de la hija de Ingrid Jorge Pérez, la hija de la Tora, para incluir a otros tantos que vienen desarrollando
una campaña desfavorable contra su imagen, que debo decir, y yo lo he dicho en reiteradas ocasiones aquí, el tema de Faride ni siquiera es la forma, ni siquiera es el fondo, es la forma. En muchas ocasiones sí, se han cometido arbitrariedades, extralimitaciones de funcionarios que responden a ella, pero en el fondo está muy correctas sus acciones y sus iniciativas que van en procura del orden que se ha perdido en nuestro país. Que no sea la forma correcta, podemos debatirlo y estar en cierto punto de acuerdo. Y lamentablemente, en función de la aclaración que hace Adolfo de que las imputaciones son individuales y la responsabilidad legal, penal, es también individual, yo saludo el planteamiento de la Tora en función de pedir perdón a estas dos figuras de la comunicación, pero penosamente este perdón no tendrá resultado. Y qué bueno. No sabe, porque en este país... Ojalá y se echen para atrás las amigas Milagro Germán y Faride en cualquier imputación. Milagro no se ha pronunciado al no se ha respecto. pronunciado. Pero ella le pide perdón a las dos, no sé por qué. Okay. ¿Cómo que no porque sabe las por qué? vinculan. Por todo lo que ha dicho Ángel. Las vinculan. Por todo lo que ella dijo. Eso quedó era tan feo, tan burdo, que ella misma reconoce que se pasaron. Por Y supuesto. ha pedido perdón. Porque tú incluso conoces a ella lo igual que lo que yo. vincula, Ya que no es un ser supuestamente, humano malo. Milagros y a Faride. La Tora no es una persona No, como no lo es. persona. No lo es. Sí. Entonces Lo mucho hasta Dios lo ve y ella entendió que se pasó y está pidiendo excusas. Eso es correcto, pero no significa que el otro tenga que aceptarlo. Así es. ¿Entiendes? Porque el problema de aquí es eso. Muchas excusas sobre cosas dichas son las que hacen que aquí todo pase y nada pasa. Tú puedes estar seguro que ahorita hay un paquete de gente que siempre se prestan para esa vaina. Dejen eso así, dejen eso así, dejen eso así. Y sigue la vaina por eso. No Entonces, solo tiene que llegar donde no tenga solo que llegar, sigue, Exacto. no Tiene solo que llegar donde tenga que llegar. no solo que importa que mañana sigue- sea contra mí. Y el caso de los periodistas Oh, pero que me ven acá. demandaron también, que llega donde tenga que llegar. Claro. Claro, totalmente. Hay que parar eso. Y no solo que porque siga, es que ahí es un tema tan burdo, tan fuera incluso de uno poder citarlo, mañana puede ser contra que cualquiera. caramba, Claro. aquí se le está perdiendo el respeto a la institución familiar. Claro. Esa señora tiene un hijo en preadolescencia, tiene Familia. tiene familia, tiene padres prestigio que muy buen tienen ganado en el que país. tienen vida pública de toda una vida y con un Pero lo que están prestigio haciendo ganado eso también con tienen esfuerzo. familia. Claro. Oye, lo que están haciendo eso también Lo que tienen pasa es familia. que Y van a vivir el momento. hay de la personas que no dificultad saben también. discernir entre lo familiar y la No, falta lo que de pasa es que escrúpulos. mucha gente hace eso Atento a porque views. como eso casi no llega a ninguna parte, con una excusa vale, y se deja ese chantaje y esa extorsión así. Eso es lo que pasa. Eso hay que pararlo, ¿eh? Con ese tema, Adolfo, quiero pedirte tu benevolencia para insertar uno sí. Insértelo. Pero no lo hace todos los días. No me No diga así, que eso me rompe a mí el corazón y me limita en mi expresión. Tú entonces. tienes de eso. Me limitas en la expresión. Dele. Mira, he visto No, otro. tú te limitas a veces, porque hay temas que tú lo quieres estar por mitad. Cuando yo tenga un tema aquí Yo que nunca yo no lo puedo hago por desarrollar, mitad. yo Yo prefiero nunca por mitad. no ponerlo en el panel. Porque tú lo quieres por mitad y lo minimiza y lo que sé yo qué. Sí. Entonces no así, Mira, ¿no? Ataque es el a su caso, persona, es el patrón. caso. Estoy Déjalo. llamando desde ataquen ayer al en la patrón. tarde al amigo Herrera, Roberto Herrera, porque contra él también se ha montado una campaña sobre el asunto de contratación de reparación de escuelas. Roberto tiene 2 meses ahí con una situación de conflicto porque no hay todavía un acuerdo de operatividad entre el ministerio y la dirección general de la institución. Y sería absurdo pensar que en menos de 2 meses él ha distribuido cuentas millonarias, contratos millonarios, grado a grado, cuando Roberto viene de una gestión en obras públicas que sabe cuáles son los procedimientos. O sea, no es un improvisado en esa materia. Hacer eso es Roberto meterse en la cárcel. No incumpliendo solamente la que ley. no es improvisado, sino que no ha tenido ni siquiera el tiempo Exacto. para ordenar la casa. Ni el acuerdo con el ministro, todavía no se ha puesto de acuerdo. Tienen todavía. 2 meses en esa chercha que el presidente va a tener que intervenir porque hay una crisis en las escuelas con el asunto de que no se han comenzado o se han paralizado todas las obras de reparación y de construcción de escuelas
Y es fruto de que no hay un acuerdo administrativo, porque quien tiene que transferir los recursos es el ministerio o la dirección. No lo hace la Presidencia de la República, lo hace el ministerio. Entonces, sí, pero ya eso está salvado. Ya todo ¿está salvado? Sí, sí. Todo está listo. Él ha dicho, Roberto, que va a salir un proceso de licitación. Un proceso de licitación, sí, para 1.300 escuelas con problemas. Sí. ¿Quién designó, quién calificó las escuelas que participarán? El ministerio. Y él, como director de infraestructura, es quien tiene que ejecutar. Exacto. Pero yo creo que es muy temprano como para buscar donde no hay. Hay que dejar que Roberto haga su trabajo. Hay una acusación de un periodista que ya creo que sobrepasa. El problema es que no sale ni siquiera como una acusación, sino como una pregunta, ¿entiendes? Pero queda la nebulosa. Él dice y queda el tema en el aire. Claro. Eso hay que analizarlo. Él dice que hay entre 35 y 50 planteles que están en estado crítico y que algunos incluso requieren demolición total. Sí, claro, porque se hizo una evaluación. Lo primero que hizo Roberto al llegar ahí, antes de hacer cualquier cosa, en lo que el ministro se ponía de acuerdo. Mira, sí, diga. Te voy a leer la declaración que hace Alfredo, el periodista. Alfredo de la Cruz. Dice, en violación a la ley 340-06 de compras y contrataciones de contrataciones, este señor admite que sin ningún proceso de licitación entregó miles de millones a sus amigos empresarios grado a grado para la reparación de las demás escuelas. Eso es lo que dice Alfredo. Yo te aseguro a ti que Alfredo necesita algunos datos. Aclarar esta situación. Sí. Sí. Y creo que Roberto debe tener alguien que se acerque a él con la información necesaria. Eso lo hará en las próximas horas. Excelente. Sí, eso está en proyecto. Me quería referir a otro tema de manera breve, y es algo que ha dicho el empresario, prominente capitán de empresa dominicano, señor Rainieri, quien ha dicho, al problema migratorio hay que buscarle soluciones, la que sea, pero hay que buscarle soluciones. Cuando uno oye a un empresario de esa magnitud, uno espera un discurso mucho más depurado, que además de decir eso, que lo sabe todo el mundo, haga una propuesta mucho más depurada, mucho más concienzuda. Es lo que yo espero de un capitán de empresa como Frank Rainieri, que además, por la naturaleza de sus empresas, utiliza de manera profusa mano de obra haitiana, legal e ilegal. Entonces, él propone un plan que sustituya poco a poco la mano de obra por tecnología, pero sin improvisación. Y yo le digo al señor Rainieri que la tecnología en países como el nuestro sustituye muy poca mano de obra. Solo en los países de verdad, en los que hasta la tierra está bien tecnificada, se puede sustituir la mano de obra por una tecnología. Por ejemplo, en el área de arroz y de algunos productos. Pero pegar los bloques todavía no se ha inventado ni aquí ni en ninguna parte del mundo una tecnología. Pero eso solamente se logra en los países de verdad. Los sectores que la necesitan, ¿qué van haciendo en esos países de verdad? Van sustituyendo con sus propios recursos la mano de obra para ellos ser mucho más eficaces, mucho más eficientes y lograr mucho más ganancias. Aquí lo que se quiere es que el gobierno asuma todo eso. Aquí hay gente proponiendo que el gobierno compre la tecnología a los diferentes sectores sin que haya una contraparte. Aquí estamos demasiado acostumbrados a que el gobierno sea la teta que expriman los sectores poderosos, los arroceros, los plataneros, los aguacateros, los habichueleros, todos los sectores, los de la construcción, los del turismo, todos viven mendigando del gobierno. Todos de alguna forma quieren subsidios, especiales y no especiales, sin que haya una contraparte. En los países de verdad, si es bien que los gobiernos inyectan, ayudan, influyen, no menos cierto es que esos sectores tienen una contraparte y ninguno se atreve de manera deliberada a no cumplir, por ejemplo, con los préstamos que a través del gobierno se hacen para las producciones. O no se atreven de manera deliberada, porque es un pacto so pena, no se atreven a aumentar un peso a la libra de arroz
sin consultar con el estamento, que es el Estado, que es el que está apadrinando, para que sea beneficio de todos. ¿Por qué? Porque tienen un régimen de consecuencia. Cuando el Estado decide darle o prestarle 500 millones de pesos a los señores agricultores a tasa cero, no son de los cuartos del presidente Luis Abinader, son de los cuartos de todo. Lo menos que se espera es que el precio de un plátano, coño, se mantenga de manera regular, pero no. Cogen los 500 millones, no lo utilizan para la agricultura, lo utilizan para jipetas y para todo lo que le da la gana. Y encima de esa vaina, cada cierto tiempo quieren que el gobierno les elimine las deudas. Y lo peor es que lo logran. Hay gobiernos que han indemnizado, que han olvidado deudas, pero deudas de un empresario que cogió 40 millones y a la vuelta de 3 años, como era tasa cero, él se declara que no puede pagar. Entonces se le dieron los 40 millones y no hizo nada. Así no puede continuar este país. En los países de verdad lo que hacen los sectores poderosos es irse a los bancos comerciales, a coger sus préstamos en los bancos. Aquí tenemos un banco de reservas que tiene que darle quizás una tasa privilegiada, digamos, pero el tratamiento tiene que ser como alguien que fue a un banco a buscar recursos. Es la única forma posible que tenemos de que lo que se les da a los sectores productivos del país para mantenerlos en pie no se vaya por la borda, no se vaya por el drenaje pluvial. Es la única forma de que un empresario pueda fajarse a hacer lo que tiene que hacer con 50 millones que le preste al Estado Dominicano para maquinaria, es si sabe que no hay vuelta atrás. Y que si él falló en su producción, como quiere esos cuartos, tienes que pagarlo. Pero eso no es lo que se quiere. Se presiona a los gobiernos, a todos nuestros gobiernos, lamentablemente con esa práctica malsana de exonerar deudas, y así ha crecido mucha gente bajo ese predicamento, y así está ahora. Hay gente que se le prestó dinero, 10, 15, 20, hasta 200 millones en este gobierno, primero que no lo necesitan, porque tienen todos los cuartos del mundo más 20 pesos. Segundo, que tienen una trayectoria agrícola de tal magnitud, o una trayectoria empresarial o industrial o turística de tal magnitud, que con todos los cuartos que han ganado no necesitan la inversión. Pero otro que no son de esa área también. Pero sabiendo que ahí está papá Estado, pues vamos a cogerlo de ahí, que a lo mejor el presidente se anima y, privando en gracioso, hace una dispensa y olvida toda esta deuda que hemos cogido entre todos. Y para otros que ni siquiera son del área también. Es peor. Pero lo peor es eso. Que es peor todavía. Pero porque no hay consecuencia. Claro, eso mismo pasó, por ejemplo, eso fue uno de los grandes problemas de la llamada visita sorpresa, que se perdió muchísimo cuarto. Claro. Porque si los gobiernos quieren dar dinero ellos para que la gente... No, tienen que ser a través de una entidad que pueda cobrarle. Por eso es que a mí me hubiese gustado ver un capitán de empresa como Ranieri proponer, por ejemplo, es cierto, necesitamos mano de obra. Señores capitalistas, vamos a hacer un banco de recursos. Tenemos aquí 500 millones entre todos para el proceso de documentación, materialización y carnetización de los haitianos. Y vamos a dividirnos entre nosotros cuáles son los que tenemos. Y vamos a asumir la responsabilidad de esa mano de obra ilegal que se nos está concediendo a través de un plan nacional de mano de obra ilegal que está ahí en la ley. O cuando menos ir donde el Ejecutivo. Este es nuestro aporte. Necesitamos el apoyo además, del Estado en otra parte, pero no que se le cargue la responsabilidad total al gobierno, que no tiene dinero. Un tizón por aquella parte a Luis Abinader, para que ceda ante todo. Los empresarios siempre han alegado que el dominicano no quiere trabajar. Entonces yo pienso que lo primero es que se tiene que hacer aquí un estudio. A ver por qué es que los dominicanos quieren trabajar en esa área. Sí quiere trabajar, lo que no quiere es recibir un pago de miseria. Hay razones. Pero supongamos que el dominicano... Uno se imagina muchas de ellas. Pero supongamos que el dominicano no quiere trabajar en la agricultura. Como en efecto yo creo que es así, porque hay gente que prefiere el motoconcho, que le es más rentable y no tienen que ensuciarse.
Ok. eso ya quiere Usted es capital, empresario y campo. usted necesita 200 haitianos. Está bien. Regúlelo usted. Aquí está, mire, como contrapartida la ley dice que usted tiene que hacerse responsable de esto, de esto, de esto. Tráigame todo. Tráigame Correcto. todo y vamos a hacerlo entre todos. Eso es lo que yo quiero escuchar a la clase que utiliza mano de obra ilegal. Que vayan con cosas fijas, le digan al gobierno, presidente, queremos una reunión con usted y determinemos cuánto que se necesita para ese plan de regularización de los haitianos, para la carnetización, para el asunto biométrico. Y la ley dice que nosotros somos responsables de la salud. Y la ley dice que somos responsables de donde tengan ellos que vivir. Aquí está, nosotros lo asumimos. Y nos comprometemos con este país a que una vez terminado el proceso de producción los devolveremos. So pena de que vamos a pagar el equivalente a lo que tiene que utilizar migración para la repatriación. Todo eso vamos a ponerlo claro. A eso no lo hace. Porque como ellos son los que ponen presidentes y quitan presidentes. Eso te iba a decir que lo que pasa es que ese dinero que ellos, tú dices que deben utilizar ahí, ellos lo dan en campaña. Pero claro. Correcto. Ese es el problema. Y tú te dan en imaginas campaña, la presión que tienen que resolverle. tener ahora mismo los 3 expresidentes con esos sectores que son los que lo vaquean y lo mantienen vivo, diciéndole, no, mire, la posición nuestra es esto. ¿Y cómo se le dice que no a esos señores? Si tú sabes que te llevan un saco de dinero y son los que permiten tu subsistencia antes, durante y después de la presidencia. Algo tú tienes que hacer con ellos. Es que eventualmente van a cobrar el favor. Ceder. Así mismo. Acomodado las cosas siempre. Así mismo es. Diga. Pero en el caso de los expresidentes, Adolfo, ojalá y ellos entiendan el momento en que ellos están y en el que está el país. Primero, el momento en el que ellos están es en campaña los 3. es donde solo uno, donde solo uno tiene que perder en el escenario. De los 4 que se reunieron en la cumbre, solo Leonel tiene que perder. Los demás no tienen nada que perder, por cuanto no tienen que asumir compromisos tras bastidores, por debajo de la puerta, con ningún tipo de sector. La pregunta, ni Luis, ni Danilo, ni el expresidente Hipólito Mejía tienen nada que perder, por cuanto pueden jugar un rol de compromiso con la nación. ¿Cómo que Luis no tiene que perder? No, Luis claro no que tiene tiene nada muchísimo que perder, hermano. ¿Y qué va a perder? ¿Cómo que? Oye, si tú sales de un ya gobierno... no es candidato más. Pero al revés, cuando tú vas a salir de un gobierno es que pierde más. Pero acá, hermano. No, él debe prepararse para además, tirarse del tigre, eso pero sí. Además, tú tienes que entender que el que sale de presidente no se muere. Pero parece que se va a morir. Y si hay una cosa que vuelve más loco a cualquier ser humano es haber sido presidente. Porque ese estatus de haber sido hay que mantenerlo después. Ese poder que tú lograste como ser humano, que te convirtió en un semidios, tú tienes que mantenerlo. Dice don Felipe González que el expresidente es como se lo dijo en su cara a Hipólito Mejía, yo estaba ahí, es como un jarrón chino. No, eso es mentira. Muy grande. No, eso depende. Y hermoso. No, eso depende de lo que haya hecho ese presidente. Depende de lo que haya hecho ese presidente. Pero donde quiera que tú lo pongas, es un estorbo. No, pero depende de lo que haya hecho ese presidente. Eso es en España. Porque en España hay un régimen presidencial en el que el presidente no tiene la influencia. Pero en países de mierda como el nuestro, el expresidente es un poder real. ¿Cómo que sí es un poder? Claro sí, que sí. Es tan poder que mira dónde lo puso el presidente actual a los 3. De todas maneras. Pero espérate, porque entiéndeme. No me interrumpa que yo te deje. Son tan poderosos que con quién se está reuniendo el actual. Si fueran jarrones chinos, los desechara. Hermosos e importantes, imponentes. No, ¿y por qué entonces? Estorban donde quiera que lo pongas. No, eso no es verdad. Dice Felipe.